Dios le bendiga, estimados hermanos y amigos. El día de hoy estamos llevando un estudio especial sobre si los davidianos o la vara del pastor son adventistas. Vamos a conocer doctrinas de ellos y sus pensamientos y sus escritos del profeta para ellos, Víctor Outef. Mi nombre es Anthony Buques y estaremos llevando este pequeño seminario sobre si los davidianos o lo de la vara del pastor son adventistas. Así que rápidamente vamos a pasar al estudio de hoy sobre si son adventistas o no son adventistas los de la vara del pastor. Así de que pasemos rápidamente al estudio de hoy. ¿Son adventistas los davidianos? ¿Es adventista la vara del pastor? ¿Quiénes son los davidianos? Los davidianos son un grupo disidente que se guía por los escritos de Víctor Outef, a quien consideran su profeta. Dicen ser adventistas, se reúnen en nuestras iglesias, guardan el sábado, leen los escritos de Elena de White y son vegetarianos. Por eso hay quienes piensan que davidiano y adventista es lo mismo. Pero hay tanta diferencia entre un adventista y un davidiano como lo hay entre un adventista y un mormón, católico o pentecostal, etc. El gran problema es que los davidianos parecen adventistas y eso es lo que les da el poder de engañar. La diferencia entre los adventistas y los davidianos es la misma diferencia que hay entre los adventistas y las otras iglesias y grupos disidentes. La gran diferencia está cómo interpretan ellos y cómo interpretamos nosotros. De ahí se desprenden todas las diferencias. Como todo grupo disidente, los davidianos son captadores de diezmos, es decir, pagan doble diezmo a su organización. Se camuflan como adventistas y no se revelan como davidianos hasta que son descubiertos. La mayoría de los disidentes son personas resentidas que se creen llamados a reformar la iglesia. Más que predicar la verdad que dicen tener y vivir, se dedican a acusar y a difamar a la iglesia y a sus líderes. Muchos adventistas caen presa de sus engaños porque mucho de lo que son davidianos dicen es creído y aceptado por nosotros. Pero detrás de la fachada de lo que parecen ser simples enseñanzas adventistas, hay creencias que son contrarias a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuáles son esas creencias? Que los adventistas son las ovejas perdidas de las casas de Israel, que el tiempo de gracia se cerrará 2 veces, que la piedra de Daniel no representa a Cristo sino a los 144,000 y que ese número es literal, que el reino de Dios se va a establecer en Palestina, es decir, territorio geográfico, en la tierra de Jerusalén terrenal, que su deber es predicar a los adventistas para que se conviertan a la vara del pastor, que el evangelio será predicado al mundo cuando Dios haya destruido a los adventistas que no acepten la vara del pastor, que la predicación del evangelio que hace la iglesia adventista al mundo es la obra del demonio, que Dios va a destruir a la iglesia adventista por haber rechazado el mensaje de la vara del pastor, que Víctor Outef es el tercer Elías y es el reemplazo de Elena de White, que las oraciones siempre deben ser de rodillas, que las mujeres en la congregación deben usar un velo, que Elena de White y la iglesia adventista son una de las 7 cabezas blasfemas de la bestia diabólica de Apocalipsis capítulo 13, que habrá 2 segundas venidas de Cristo. Según ellos, la venida de Jesús mencionada en Lucas capítulo 18, versículo 8, no es la misma registrada en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Que el mundo de la feligresía, que el aumento de la feligresía de la iglesia adventista es obra del demonio, que la iglesia está dando una falsa esperanza de salvación a sus miembros, que la iglesia será pura y perfecta antes que termine el tiempo de gracia, cuando Dios destruya a los adventistas, a quienes los davidianos consideran la cizaña. Entonces quedarán ellos 144,000 perfectos.
Echemos un vistazo a sus escritos y comprobemos alguna de las muchas diferencias que hay entre los adventistas y los davidianos. La separación del trigo y la cizaña, parecidos pero no iguales. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y al tiempo de la siega. Yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo capítulo 13, versículo 30. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Cuándo es la separación del trigo y la cizaña según la hermana White? La cizaña y el trigo han de crecer juntos hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Una vez concluida la obra del Evangelio, sigue inmediatamente la separación de los buenos y de los malos, y el destino de cada clase de personas queda fijado para siempre. Falsos hermanos se hallarán en la iglesia mientras el tiempo dure. Según el profeta davidiano, la separación del trigo y la cizaña es antes del fin del tiempo de gracia. Según el profeta davidiano Víctor Outef, la siega o cosecha en la parábola del trigo y la cizaña necesariamente precede al fin del tiempo de gracia. El juicio y la cosecha, página 66. Gente de a caballo y carros de fuego. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quiénes eran según la gente de a caballo? ¿Quiénes eran según el comentario bíblico adventista? Los carros y caballos que rodeaban a Eliseo eran miriadas de poderosos ángeles enviados por Dios para cuidar a sus siervos. ¿Qué dice la hermana White? Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entre el siervo de Dios y las huestes de enemigos armados había un círculo protector de ángeles celestiales. Habían descendido con gran poder, no para destruir ni para exigir homenaje, sino para rodear y servir a los débiles e inermes siervos del Señor. ¿Qué dice el profeta davidiano? Y ahora, ¿qué es lo que los platillos voladores le agregan a esta ya horrenda escena? Bien, que sean mecanismos producidos en el cielo o en la tierra, vehículos interplanetarios del espacio. Estos pintan aún más horrenda escena para el pecador. Uno puede ser incrédulo y otro puede sorprenderse al pensar que el cielo tiene platillos voladores, pero ¿por qué sorprenderse? ¿Platillos voladores? Según Víctor Outef, si Dios ha dado al hombre el conocimiento de desarrollar mecanismos aéreos, nadie puede razonablemente suponer que el cielo no tenga platillos voladores, insuperablemente superiores. No debemos olvidar que fue lo que cubrió todo un monte en los días de Eliseo. Y para estar bien seguros, Eliseo los llamó carros de fuego. Y si estos no fueron platillos voladores, o algún tipo de ellos, ¿cómo entonces fue que estos llegaron a la tierra? No importa cómo alguien los quiera llamar, lo que cuenta es que ellos son y lo que hacen. La bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Quién es la bestia según la hermana White? En el capítulo 13, los versículos del 1 al 10, se describe otra bestia, parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y su grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado. Conflicto de los siglos, página 492. La amonestación del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en este mensaje
cuya adoración es impuesta por la bestia de 2 cuernos, es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, es el papado, que dice el profeta davidiano. La idea tocante la aplicación simbólica del falso profeta de Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, la mujer sobre la bestia escarlata de Apocalipsis 17, la bestia como leopardo de Apocalipsis 13, la bestia escarlate de Apocalipsis capítulo 17, la bestia indescriptible de Daniel capítulo 7, de ser símbolos del papado, ni es bíblico y también es ilógico. Eso es lo que dice el tal profeta Víctor Outef. La idea que el papado es llamado bestia es totalmente equivocada. Las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 13:1. ¿Quiénes son las cabezas de la bestia diabólica según los adventistas? Los intérpretes adventistas ven en estas cabezas, Apocalipsis 13 y 17, a poderes políticos, entre ellos los mismos de Daniel capítulo 7 y el sistema católico papal. Pero la interpretación davidiana, lejos de ser adventista, es más bien apóstata y blasfema. ¿Quiénes son las 7 cabezas de la bestia diabólica según el profeta, entre comillas, Víctor Outef? Note que el nombre de blasfemia está sobre todas las 7 cabezas, símbolo de líderes religiosos impíos. Mientras las 6 cabezas protestantes y la cabeza católica hacen el número bíblico 7, significando todo el cristianismo, Dios tiene la misma profecía confirmada por el profeta Ezequiel y llevada a cabo por los reformadores desde el tiempo de Lutero, es decir, Lutero, Knox, Wesley, Campbell, Miller y la hermana White. Para ellos, los davidianos o la vara del pastor, las 7 cabezas de la bestia son Lutero, Knox, Wesley, Campbell, Miller y la hermana White. Estos 6 grandes reformadores del lado protestante establecieron las 6 grandes denominaciones representadas por las 6 cabezas, y la Iglesia Católica, la madre del protestantismo, la séptima, y así concluyendo todo el cristianismo en su estado contaminado. La herida que recibió la bestia en una de sus cabezas. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. ¿Quién hirió a la bestia en una de sus cabezas según la hermana White? La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en el año de 1798. Entonces el papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. ¿Qué dice el profeta davidiano? El exilio del Papa Pío VI en 1798 y su muerte en Valencia, Francia, agosto 19 de 1799, no fue la herida, ni tampoco la muerte de cualquier otro papa antes o después. La cabeza que recibió la herida representa la cabeza papal herida por Martín Lutero. La única respuesta correcta a todas estas numerosas preguntas es: el golpe de Lutero ocasionó la herida en la cabeza. El reino de Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuándo se establecerá el reino de Dios según la hermana White? El Señor había dicho: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, venid poseed el reino. Hemos visto por los pasajes que acabamos de citar que cuando venga el Hijo del Hombre, los muertos serán resucitados incorruptibles y que los vivos serán mudados. Este gran cambio los prepara para recibir el reino. No es sino hasta la venida personal de Cristo que el pueblo puede recibir el reino. El hombre en su presente estado es mortal y corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible y para siempre,
Por lo tanto, el hombre en su estado presente no puede entrar en el reino de Dios. Pero cuando Jesús venga, conferirá la inmortalidad sobre su pueblo. Luego los invitará a heredar el reino del cual ellos son legítimos herederos. Cuando Cristo venga o antes, ¿qué dice el profeta davidiano? El mensaje de la hora undécima ha sido fechada y determinado por Dios para revelar el establecimiento del reino davídico antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Esta era profetizada de absoluta justicia, paz y conocimiento de Dios en el reino, bajo el reino de la vara, David, y del vástago, Cristo, debe comenzar antes que el tiempo de gracia termine. La iglesia pura. ¿Cuándo será perfecta la iglesia según la hermana White? Todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. Aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser, en estos postreros días, luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. ¿Cuándo será perfecta la iglesia según la hermana White? El Redentor nos ordena que seamos indulgentes como Él lo fue. Él dijo que los falsos hermanos se hallarán en la iglesia hasta el fin del tiempo. Una vez concluida la obra del Evangelio, sigue inmediatamente la separación de los buenos y los malos, y el destino de cada clase de personas queda fijado para siempre. ¿Qué dice el profeta davidiano? La iglesia en el tiempo del fuerte pregón será pura y santa, sin mancha ni arruga o cosa semejante, una iglesia sin engaño. La purificación de la iglesia de Dios señala la cosecha o el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. La siega es en el fin del siglo, fin del mundo. Los adventistas enseñan que la cosecha y el fin del tiempo de gracia es en el fin del mundo. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. El trigo y la cizaña crecen juntamente hasta el tiempo de la cosecha, el fin del mundo. Entonces la cizaña se ata en manojos para ser quemada, y el trigo se junta en el granero de Dios. ¿Qué dice el profeta davidiano? ¿El fin del mundo o el fuerte pregón? La separación marca el comienzo de la cosecha. La cosecha es el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Nota: la iglesia no será perfecta mientras milite en este mundo de pecado. La iglesia será perfecta en el día final, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. ¿Dónde se establecerá el reino de Dios? ¿Qué dice la hermana White? Vamos al hogar. El que nos amó tanto que dio su vida por nosotros, nos ha preparado una ciudad, la Nueva Jerusalén. Este es nuestro hogar donde hemos de hallar descanso. Mirad y ved que vuestra fe continuamente aumente, que esta fe os guíe a través de la senda angosta y os conduzca a través de las puertas de la ciudad de Dios en el más allá. La gloria futura y eterna es para los redimidos. ¿Dónde se establecerá el reino de Dios según Víctor Outef? Ellos han de vivir en Palestina. Ahora, nótese que árabes, judíos y gentiles eventualmente tendrán que hacerse a un lado, a fin de dar lugar al purificado pueblo de Dios. El Señor está anunciando y diciendo que por lo menos 144,000 salvarán sus vidas, mismo que cuya sede será en el famoso Monte de Sión. La tierra prometida, repoblada por su pueblo convertido. El reino en sus inicios ha de ser establecido en la tierra prometida. ¿Qué dice la hermana White? Mi atención fue llamada a los que están en el error de creer que es su deber ir a la antigua Jerusalén y pensar que tienen una obra que hacer allí antes que el Señor venga. La profecía de Ezequiel capítulo 9. Según la hermana White, la profecía de Ezequiel 9 es una ilustración, una figura que representa la destrucción general de los impíos. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que representa el profeta acerca de la última obra bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos.
caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevaban armas. Según el profeta davidiano, la profecía de Ezequiel 9 prefigura la destrucción de la iglesia adventista y de sus líderes por no haber aceptado el mensaje de la vara del pastor. Si la iglesia, como una entidad corporativa, o a lo menos los líderes del movimiento adventista, hubiesen aceptado el mensaje de reforma como fue presentado ante ellos por la vara del pastor, no hubiera habido necesidad de que esa clase perezca, como está prefigurado por los 5 hombres con espadas desenvainadas listos para matar. El profeta davidiano se contradijo a sí mismo. En 1932, Víctor Outef dijo que la piedra de Daniel capítulo 2 era un símbolo de la segunda venida de Jesús. La gran piedra de Daniel 2 que hirió a la imagen en los pies es un símbolo de la venida de Cristo, y el desmenuzar la imagen denota el desmenuzar las naciones. Pero en 1946, el mismo espíritu que lo inspiró le reveló lo contrario. La piedra es el reino, no Cristo viniendo del cielo, como lo hemos creído los adventistas. Y en 1935 dijo que la vara del pastor estaba libre de error. Deberíamos llegar a toda conclusión de que la vara contiene toda la verdad, o no hay verdad en ella, excepto todas las citas de la verdad. Por lo tanto, debemos tomar la posición de que el mensaje en la vara está libre de todo error. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo? ¿Salvar almas o ser uno de los 144,000? ¿Qué dice la hermana White? Nuestro objetivo es salvar de la ruina a las almas que perecen. Nuestro Señor enseña que el verdadero objetivo de la vida es el servicio. La conversión de las almas debe ser ahora nuestro objetivo. El Señor Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido, y no permitiría ser cambiado de su objetivo. El verdadero embajador de Cristo está en perfecta unión con aquel a quien representa, y su principal objetivo es la salvación de las almas. ¿Qué dice el profeta davidiano? Que el objetivo de cada uno es ser parte de los 144,000. Atentamos la Biblia. Os ruego, hermanos, que os guardéis de todos los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Romanos capítulo 16, versículo 17. ¿Qué dice la hermana White? Amonesto a la iglesia adventista a ser cuidadosa en la forma como recibe cada nuevo concepto, y también a los que pretenden poseer gran luz. El carácter de su obra parece consistir en acusar y en destruir. Así es, estimados hermanos, el día de hoy hemos estudiado si verdaderamente los de la vara del pastor o los davidianos, como muchas veces se hacen llamar, son adventistas. Y aquí les tengo algo preparado para todos ustedes, porque sabemos que en muchos de Facebook, muchas redes sociales, hay exponentes davidianos o de la vara del pastor que muchas veces utilizan nuestros materiales de nuestra iglesia. Así de que muchos de ellos son conocidos, y muchas veces los hermanos creen en sus mensajes y se camuflan bien, creyendo pues que verdaderamente ellos son adventistas, y hemos estudiado que ellos no son adventistas, que ellos son muy buenos para camuflarse. Así de que vamos a ver esta imagen, si verdaderamente dentro del medio de las redes sociales hay 3 davidianos o vara del pastor que se hacen pasar por adventistas, pero no lo son. ¿Quiénes son? Vamos a conocerlos. Tenemos allí a Belliot Ruth, a Enoch Marshall y a su esposa Natalia Marshall. Ellos utilizan materiales de la iglesia adventista. Verdaderamente no son adventistas, son disidentes pertenecientes a la vara del pastor o davidianos, ya que son la misma cosa. Así de que, hermanos queridos, tengamos cuidado de compartir estos tipos de materiales, ya que su teología, como ellos la interpretan, cometen muchos errores. Así de que, hermanos, la misma Biblia, la palabra de Dios nos insta a que
a que tengamos cuidado con los falsos profetas. Así de que, hermanos queridos, conmigo será hasta en otro momento. Vamos a compartir más de estos tipos de estudio. Así de que le pueden dar like a nuestra página de Facebook como Ministerio Mensajeros de Esperanza. Que tengan una linda tarde y que Dios les bendiga.